estudiarnos esta semana el camino de la confianza en Dios, cómo aprender a confiar cada día más en nuestro Dios. Y vamos a retomar la lectura y el estudio del libro de Esdras en el capítulo primero, en este caso versículo 2. Comenzamos. Esdras capítulo primero, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Pasamos al último versículo del capítulo. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Comentábamos la semana pasada que el pueblo judío estaba en una situación totalmente decadente y ruinosa. Jerusalén había sido conquistada, destruida en gran parte, los muros, el templo, las principales casas, la mayoría de la población había sido llevada al exilio, y habían quedado muy pocos habitantes en la ciudad, muy humildes, casi la ciudad despoblada, y los que quedaron eran los más humildes y los más pobres, sometidos totalmente a un imperio, dominados económica y políticamente, así que era una situación totalmente decadente comparado con la grandeza que experimentó el pueblo de Israel en tiempos de David y Salomón. Pero de la misma forma que Dios obró en justicia, también Dios obra en misericordia y en restauración. Y permite que un imperio que los está sojuzgando, que los está dominando como el imperio persa, los restaure, los ayude en su recuperación. De la misma forma que mediante un imperio que ejecutó justicia, mediante otro imperio intenta Dios restaurarlos. Y en este caso es Ciro. Los imperios que los perjudicaron, ahora el imperio quiere beneficiarlos. Y Ciro establece este decreto que es maravilloso, es de enorme beneficio para el pueblo judío, ¿no? Porque se permitía libremente a todos los judíos que quisieran volver a su tierra, a Jerusalén, a reconstruir el templo de Jerusalén. Y no solo eso, sino que el mismo Ciro les permitía retomar las cosas que ellos les habían quitado, ¿no? Les devolvía todas las pertenencias que habían quitado valiosas del templo. Miles de utensilios de oro y de plata se los devuelve, ¿no? Para que vayan y los establezcan otra vez en el templo. Y también les pide a sus vecinos, tanto judíos como seguramente se entiende por los versículos 4 y 6, que eran vecinos también paganos, que contribuyan, que los ayuden con ganado, bienes, oro, plata, joyas, ofrendas voluntarias. Así que es maravilloso este decreto porque no es solamente la voluntad de un rey decidiendo que hay que reconstruir un templo, sino que autoriza a que los judíos esclavos puedan volver e incluso les provee de lo necesario, los recursos para que puedan establecerse en Jerusalén y reconstruir el templo. Era una restauración inimaginada, sorprendente. No solo la libertad que les daban, sino los recursos que les daban. Y muchos miles de judíos retornaron, de hecho. Pero yo me pregunto hoy, ¿no? ¿Algún judío hubiera imaginado situación semejante un año antes, unos meses antes, un día antes de este decreto? ¿Hubiera imaginado que el mismo imperio les iba a dar libertad, les iba a permitir volver, les iba a dar los recursos? Fue un hecho realmente sorprendente que cambió la historia en ese momento para el pueblo judío. Dios realmente es capaz de revertir aquello que nosotros imaginamos imposible de revertir y cambiar. Dios puede, en medio de la aridez, la sequedad, el desierto y aquello que está muerto,
allí Dios puede obrar y generar vida. Nosotros hacemos muchos planes, vemos las alternativas y a veces pensamos que ya no hay salida, que no hay ningún plan, que ya no se puede hacer nada, pero Dios es capaz de encontrar una salida, abrir un camino, implementar un plan, obrar y obrar un milagro cuando nosotros no vemos ninguna alternativa. El mismo Dios que ejecutó fuertemente justicia sobre el pueblo judío, ahora permite su restauración. En misericordia obra para que puedan restaurarse y volver a Jerusalén. Nosotros a veces vemos todo muy oscuro, vemos que no hay ninguna puerta de salida, ¿no? Pero allí es cuando Dios puede aparecer. En medio de la oscuridad Dios puede aparecer y puede iluminar, puede mostrar cuál es la salida. El Dios de luz puede aparecer en medio de nuestra oscuridad. Recuerda, hermano, el maravilloso capítulo 37 de Ezequiel, que le recomiendo que lo lea. El profeta Ezequiel es llevado a un valle que está lleno de huesos, completamente secos, sin ningún tipo de expectativa de vida. Allí lo lleva Dios. Y Dios lo lleva allí para enseñarle que Él puede restaurar aquello que está muerto. Y el profeta allí contempla cómo los huesos comienzan a unirse, cómo la carne cubre los huesos, los cuerpos están ya restablecidos pero sin vida, y cómo vuelve la vida a esos cuerpos y se forma toda una nación, todo un pueblo vivo, en un valle que era de huesos completamente secos. Y Dios le quiso enseñar al profeta Ezequiel que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que puede dar vida, que puede restaurar aquello que está completamente muerto. E incluso si pensamos un instante, hermanos, en el principal episodio de la historia de la humanidad, en el cual Dios intervino, en la venida de Jesús al mundo, la llegada del Salvador al mundo, fue justamente en un momento muy complicado, difícil, donde todo era oscuridad. El pueblo judío estaba sometido al imperio romano, siendo explotado, no tenía independencia, era abusado por ellos, recibía las influencias paganas de los romanos, de los griegos, y también el tiempo aquel, los judíos, los religiosos, como los fariseos, que sabemos que es sinónimo de hipocresía, no vivían fielmente. Los sacerdotes, los religiosos en el templo solo estaban ávidos de dinero y de transar con el poder político. Era una época en la que vino Jesús de mucha oscuridad, en donde el esplendor había pasado para el pueblo judío, donde había decadencia política, religiosa, espiritual. Un tiempo de oscuridad, y en ese momento llegó la luz al mundo. En el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, leemos en la carta a los Gálatas, allí vino Jesús al mundo, nació, se encarnó y llevó adelante la obra redentora. Dios puede abrir caminos en medio de la oscuridad. Frente a la adversidad que sobrepasa nuestras fuerzas, nuestras capacidades, cuando llegamos al límite de nuestras posibilidades y ya no sabemos qué hacer, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios y en su obrar. Dios puede dar fruto en medio de la aridez. Dios puede dar vida cuando hay muerte. Pero lo hace según su voluntad, según sus planes, en su tiempo, cuando Él quiere. Y nosotros debemos confiar, hermanos, en Dios. Nosotros debemos confiar en Dios y saber esperar, y confiar en que Él va a saber obrar y va a obrar en el tiempo oportuno y que para Él y que es para nosotros, para nuestra bendición y edificación. Esperar y confiar en Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.